La lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas, el orgullo por la estrategia de vacunación y la puesta en marcha del certificado COVID, Afganistán, la necesidad de una autonomía estratégica o la puesta en marcha de la defensa europea son algunas de esas ideas expresadas por la presidenta de la Comisión en su segundo debate sobre el Estado de la Unión, una de esas ocasiones que están marcadas en rojo en el calendario europeo, casi una hora exacta de intervención que vamos a analizar ahora con la ayuda de Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Javier Moreno, eurodiputado del PSOE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Susana Solís, eurodiputada de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida desgranamos algunas de las propuestas planteadas por von der Leyen en la Eurocámara, pero para empezar les quería pedir una valoración rápida del discurso. Quizás todos esperábamos un poco más de pasión en este momento que está viviendo la Unión Europea. Señor Zarzalejos. Bueno, yo creo que incluso para los criterios que podemos aplicar a una personalidad como Ursula von der Leyen, creo que el discurso ha sido bastante cálido con la Unión después de un periodo de enorme dificultad. Creo que el discurso ha sido bien recibido y creo que el discurso lo que busca es una llamada para que la Unión Europea, después de este dificilísimo periodo que no ha terminado todavía, y la propia Ursula von der Leyen lo ha recordado, active sus capacidades porque tenemos por delante una agenda política, económica y social y unos desafíos muy apremiantes. Por tanto, se trata de que esa vuelta a la normalidad que todos queremos signifique la activación de todas las capacidades que tiene la Unión Europea para hacer frente a lo que nos espera. Señor Moreno. Sí, yo coincido con Javier. Pasión estilo alemán, que es lo bonito de la diversidad cultural de la Unión Europea. Es una señora que le echa mucha pasión, que ha recordado de dónde venimos. Llevamos un año muy complicado. Hace un año que pensaríamos que estaríamos vacunados al 70%, que tendríamos un plan de recuperación y que podíamos recuperar una de las libertades fundamentales gracias al certificado que es la movilidad, o sea, poder desplazarse. Y por otra parte, de cara al futuro, yo creo un discurso cargado de esperanza. Me ha gustado mucho que dedicase una gran parte de su discurso a los jóvenes, pero también pues a una Europa verde, digital y feminista. Y como socialista pues nos ha encantado que se comprometa a desarrollar una ley europea contra la violencia de género. Uh-huh. Para nosotros yo creo que es la medida estrella del discurso de esta mañana. Sí, Irache García ha comentado en el como lo ha dicho nuestra presidenta, efectivamente. Que ha dicho que era excelente esa iniciativa. Susana Solís. Pues en Ciudadanos creemos que sí, el discurso ha sido cálido y a la vez ha dejado claro que esta vez Europa sí ha estado a la altura. Tras la peor pandemia de los últimos 100 años, hemos demostrado que la Unión Europea es útil, es necesaria. Gracias a Europa, el 70% de los ciudadanos estamos vacunados. Hay una red de protección del empleo, ¿no? Financiado también por la Unión. Y ahora, y también se lo ha dejado claro hoy, es que debemos ser capaces de invertir bien el dinero de los fondos de recuperación. Y como ha anunciado, tenemos muchos retos por delante, ¿no? Primero, recuperar nuestra economía, y está claro que no todos los países vamos a salir a la vez de esta crisis y no todos vamos a salir igual. Hay que crear empleo y también me ha gustado mucho el guiño que ha hecho a los jóvenes. Se ha nombrado mucho a los jóvenes que tienen que ser los protagonistas de la recuperación y también que nuestras empresas sean competitivas a la vez que luchamos contra el cambio climático, ¿no? Que no se quede nadie atrás y que al final no paguemos los de siempre o los trabajadores paguen esa lucha contra el cambio climático y ese paquete. Así que Europa ha estado a la altura. Yo creo que ahora lo que necesitamos es que España también lo esté. Bueno, sobre los jóvenes, ha dicho que el año que viene, el 22, va a ser el año europeo de la juventud, que bueno, que habrá que estar muy pendiente de ese tema, y también ha anunciado una iniciativa que se llama ALMA sobre el tema de los jóvenes de cara a su... Sí. A su preparación, una especie de como de Erasmus, ¿no? Un poquito más amplia. Exactamente, y en un país como España, ¿no? Con un 40% de paro juvenil, pues eso da esperanza, ¿no? Devuelve esperanza, porque no hay que olvidar que estos fondos de recuperación están pensados para los jóvenes, porque de hecho, como decíamos, lo van a pagar los jóvenes, ¿no? Con nuevos impuestos. Por lo tanto, es fundamental que ellos sean los protagonistas. Yo destacaría que el discurso es muy exigente.
Javier Moreno hablaba de esperanza, pero esa esperanza está basada en una gran exigencia tanto para las instituciones de la Unión como para los Estados miembros y para la propia sociedad civil. Tomemos el caso de los jóvenes. Yo creo que no debemos ser conscientes del enorme compromiso que tenemos que asumir con ellos, porque de momento lo que los jóvenes pueden ver son dudas sobre la sostenibilidad de los sistemas de bienestar, deudas nacionales consecuencia de las políticas hasta cierto punto inevitables de estímulo fiscal y un horizonte en el que el empleo va a quedar absolutamente transformado y por tanto se van a necesitar nuevas capacidades, nuevas competencias, un nuevo modelo de formación que yo creo que todavía no hemos sido capaces de poner en práctica, ¿no? Esa tiene que ser la verdadera aportación que podemos ofrecer a los jóvenes. Y por otro lado, Europa tiene razones, digamos, demográficas más que suficientes para incidir en algo que yo creo que la presidenta ha hecho bien en incidir, que es la estrategia europea de los cuidados, ¿no? Porque es verdad que esta pandemia ha mostrado las vulnerabilidades, incluso en sistemas de protección y de social desarrollados que hemos tenido en relación con nuestros mayores. Claro, si las propias proyecciones de la Comisión indican que en el 2050 por cada 100 trabajadores activos habrá 135 dependientes, es decir, pensionistas o personas que no están activas en el mercado de trabajo, bueno, pues eso significa que tenemos que adoptar medidas y esas medidas pasan por la capacitación de nuestros jóvenes más allá del reconocimiento retórico y simbólico. Y es muy importante, entre otras cosas, porque ello determinará la capacidad de que las nuevas generaciones se enganchen, se comprometan con el proyecto europeo. Hablando de iniciativas, también ha habido otra cuestión que en realidad la Comisión Europea presentó hace relativamente poco, que es el proyecto ERA, sobre el tema que nos llevará poco a poco a una unión de la salud. Es cierto que el tema de la pandemia ha centrado una buena parte del discurso, ha sacado pecho, como hemos dicho, de tener el 70% de la población vacunada, más que Estados Unidos y más que el Reino Unido, y eso que, digamos, que no ha hecho un espíritu crítico ante las cuestiones que se le reprochaban al inicio de la pandemia, ¿no? ¿Qué futuro tiene ese plan ERA y qué futuro tiene esa unión de la salud que quizás es tan necesaria? Yo creo que estamos ante un momento histórico, una revolución, porque la salud es competencia nacional. Y sin competencia nacional, lo que hemos logrado a nivel de la Unión Europea, con la contratación de las vacunas, con el reparto, hemos tomado conciencia que el mundo ha cambiado y que competencias que eran nacionales, como la de la salud, pues tenemos frente a una pandemia que tiene que ser una competencia, si no exclusiva de la Unión, por lo menos compartida. Y yo creo que es una de las claves. O sea, yo creo que ahora hay que invertir en salud y, como decíamos, en los jóvenes. Incluso yo esta mañana me he atrevido a pedir en el Pleno que, de cara al futuro, las inversiones verdes y digitales no computen en el déficit de la deuda de los Estados miembros. Y yo iría hoy más allá, y las inversiones en salud y en juventud. Ya sé que tal vez me estoy pasando, pero no, lo que quiero decir con esto es que la inversión en salud y los jóvenes es el camino que tenemos que seguir los europeos, que compartimos un destino común, y por eso yo creo que la salud se tiene que tratar a nivel de la Unión Europea, y la pandemia nos la ha demostrado claramente. Sí, si algo nos ha demostrado la pandemia es que hay que reforzar, ¿no?, nuestros sistemas sanitarios, y el anuncio que ha hecho de esa autoridad sanitaria conjunta, pues es desde luego un hito importantísimo. Pero hablando de vacunas, ¿no?, que se puso en duda en principio la respuesta inicial de la Unión Europea, creo que ahora ya no hay duda de que tener el 70% de la población vacunada es un éxito enorme en Europa, pero ahora tenemos que pensar en vacunar el resto del mundo, ¿no? Hoy ha dicho que tenemos que pensar por solidaridad, pero también por salud global, en vacunar a los países pobres, y de ahí que también nosotros hayamos hecho una propuesta de que con 4.000 millones de euros procedentes del presupuesto europeo podríamos vacunar a los países pobres y podríamos acabar con esta pandemia, que también es importante. Pues los liberales también tienen buenas ideas, ¿eh?
Son casi socialistas. Sí, yo desde luego creo que se va a dar un salto en la europeización de algunos temas de salud. Creo, por un lado, que es muy importante darse cuenta de que si esta inmunización masiva en Europa ha sido posible es porque nuestros sistemas sanitarios han funcionado bien, y yo creo que eso es muy importante, y también ofrece garantías, pero al mismo tiempo creo que la Unión ha ocupado un espacio que va a contar con el apoyo de los ciudadanos para que siga ocupando y que perfeccione. Yo creo que además el futuro de esa salud a nivel europeo tiene que surgir de las lecciones aprendidas de la pandemia y de las enormes capacidades de lo digital, ¿no? Donde va a haber un esfuerzo importante para materia de investigación, desarrollo de intercambios de datos, de diagnóstico. Es decir, todo eso es el horizonte que en este momento se está abriendo. Y por supuesto el tema de las vacunas. Yo creo que la Unión Europea ha mostrado una enorme generosidad, es consciente del problema, y lo que ocurre es que lamentablemente a veces no solamente es la disponibilidad de las vacunas lo que hace falta, sino que se carece de infraestructuras para poder hacer un proceso que tiene su complejidad logística, como hemos visto, pues en países donde algo, en fin, que podemos dar por supuesto, como son los censos o los registros de las personas que son vacunadas, pues apenas existen. Tenemos que contar con eso, y eso significa hacer un esfuerzo importante en cooperación. Quería cambiar de asunto, de otro de los grandes temas que ha sido noticia en los últimos meses, como es Afganistán. La presidenta von der Leyen ha asegurado que estamos con el pueblo afgano, con las mujeres, especialmente con las juezas, también con los niños, con los periodistas, con los defensores de los derechos humanos. Después del desastre de ese país durante este verano, Europa tiene que hacer una reflexión más amplia sobre su papel en el mundo, más allá de esas palabras sobre ayuda humanitaria. Sin duda, ¿no? Yo creo que después del fracaso de Afganistán está claro que necesitamos una posición unida, que tenemos que volver a retomar la idea de este ejército europeo, que es una asignatura pendiente. Y hoy lo decía, ¿no? Si hablábamos de una fuerza de intervención, pero se va a definir con una cumbre con el presidente Macron, que ya se ha anunciado, pero desde luego que necesitamos una política de defensa común, y también, como ha dicho y también ha señalado hoy, defender nuestra posición geopolítica en el mundo, ¿no? Y ponía el ejemplo, y ella yo creo que también es un tema que es importantísimo para la economía española, el tema de los semiconductores, ¿no? Que ahora hace que nuestras fábricas estén paradas con ERTES, en el caso del sector del automóvil, y Europa tiene que recuperar también esa autonomía estratégica y tecnológica, que es importantísimo. Por lo tanto, hay que definir nuestra posición geopolítica, porque luego también va a definir nuestra competitividad y nuestra posición económica en el mundo. En cualquier caso, lo que parece que no se compromete es uno de los grandes asuntos que también están presentes en la información europea de los últimos meses y años, que es la cuestión migratoria. Sabemos que por el tema de Afganistán es posible que nos llegue una ola migratoria. Falta quizás ambición por parte de la Comisión Europea a la hora de abordar este asunto, porque el vicepresidente Margaritis Schinas presentó un plan de migración y asilo hace un año. Se ha avanzado muy poco o escasamente en los últimos meses, y von der Leyen lo ha tratado muy de pasada, ¿no? Había, sobre el tema de Afganistán y la posible ola migratoria, la verdad es que cada vez se están produciendo más diferencias en cuanto a los pronósticos, ¿no? Hay quien efectivamente sigue insistiendo en ese riesgo, por alguna manera, de una gran oleada de refugiados. Otros, por el contrario, consideran que eso no se va a producir, que Afganistán es un país bajo un régimen terrible, pero es un régimen que impone un determinado orden y no es un país en conflicto como pudo ser en su momento Siria o Irak. Lo que sí está claro, y creo que lo mencionaba Javier Moreno al principio de su intervención, es que el problema humanitario en Afganistán no son en este momento la gente que sale o que quiere salir, sino el hambre que pasa los que están dentro. Es un país que está al borde del colapso, por supuesto financiero, y donde hay un problema de hambruna, en un país especialmente complicado en cuanto a su orografía, a su capacidad de distribución de ayuda. Esto, de todas formas, la eventualidad de que esto ocurra tiene que ser un recordatorio para que tenemos que ser más activos en la génesis de los conflictos, que nos pueden afectar directamente. Ursula von der Leyen ha hecho referencia a eso, y que el pacto migratorio es inaplazable, ¿no? Yo creo que con el pacto migratorio a veces ocurre algo así como con
con la cuestión de la defensa europea, ¿no? La inmigración como tal no es una competencia comunitaria, tenemos que comunitarizarla, tenemos que armonizarla, no así el asilo. Pero tenemos que demostrar voluntad y cooperación y va a costar mucho. Por tanto, yo creo que mientras que la Comisión y el Parlamento son, en fin, dos instituciones que están mostrando una ambición importante en sus objetivos, pues es importante que los Estados también acompañen y estamos en periodos electorales complicados en Europa, en fin, con desacuerdos en algunos temas que tampoco son en absoluto menores, y ahí se puede producir un problema de acuerdo que impida el avance en la medida en que todos desearíamos y que yo creo que Europa necesita. En la cuestión de la migración, evidentemente todos quizás pensamos en dos países muy concretos, que son Hungría y Polonia, que son de los que están más en contra de cualquier política migratoria más comunitaria, más unidos. Y precisamente quizás una de las cosas que llama la atención en este debate es que la presidenta no ha nombrado a estos países a pesar de los grandes problemas que está provocando, ¿no? No sé si esa es una cuestión que les ha llamado especialmente la atención, la referencia o la poca referencia a la vigencia del Estado de Derecho en estos países. Sí. Si me permites, Nuria, que solo un inciso sobre el tema, las dos asignaturas pendientes que tenemos en la Unión Europea, que son la defensa, que como he dicho desde 1954, que trató de nacer en Francia, pero murió en Francia. Lo repetimos, hablamos, pero nunca hemos tomado ninguna decisión real. Y la migración. Y la migración sí que es un tema que o nos ponemos a encontrar una solución, una política migratoria común europea, o si no, la migración va a continuar y mientras estemos con parches no vamos a lograr, vamos a dejar la migración en manos de los traficantes de seres humanos, vamos a dejar morir la gente en el Mediterráneo, en el Atlántico. De verdad es una urgencia y, como decía Javier, tenemos que ir adelante. Y lo importante en estos dos temas es que podamos hablar de una sola voz y por lo menos, si no es así, por lo menos que hagamos, digamos, operaciones conjuntas, concertadas, que de verdad trabajemos juntos porque son temas que no son solo de un solo país, son de todos. Sí, en relación con el Estado de Derecho en Polonia, en Hungría. La Unión Europea siempre ha actuado como una red de seguridad ante los gobiernos, no los países, no Hungría y Polonia, sino los gobiernos de esos países que a veces pues tienen algunas derivas y no respetan el Estado de Derecho o los derechos fundamentales. ¿Qué pasa? Que yo creo que en estos momentos falta un poco de voluntad política. Y yo solo quiero recordar que en el 2000, por ejemplo, cuando el partido de extrema derecha de Haider entró en el gobierno austriaco y le llevó a ciertas derivas, ya existía el artículo 7, pero no se aplicó. Pero hubo unos mecanismos internos de presión, que ahora podrían ser la condicionalidad de los fondos, para que con esa red de seguridad, que estos gobiernos, no países, pues vuelvan, digamos, al club, porque en un club, digamos que la Unión Europea es un club, tiene sus valores, sus principios y sus normas. Y yo creo que ahora, si no tenemos la voluntad política, porque además requiere la unanimidad de poner en marcha el artículo 7, por lo menos que con los fondos pues pongamos presión ante esos gobiernos. Yo creo que hay que recordar en esa línea que Polonia está mostrando algún signo de que efectivamente quiere entrar en una línea de diálogo más razonable con la Unión Europea. El propio presidente anunció que quedará sin efecto la ley que establecía el régimen disciplinario de los jueces en Polonia. Eso se ha entendido como un avance. Y por otra parte, en el tema de inmigración, y a propósito de Polonia, por cierto, sí me gustaría recalcar algo que la presidenta se ha extendido en la explicación y que nos afecta a nosotros también como país que tiene una frontera exterior de la Unión Europea, y es la situación de la frontera este de la Unión, donde tanto Lituania como Polonia están siendo objeto de las maniobras de desestabilización de Bielorrusia, utilizando una inmigración importada desde Oriente Medio, de países como Irak,
para desestabilizar estas fronteras, que son fronteras exteriores de la Unión. Creo que es muy importante la firmeza con la que la presidenta de la Comisión ha respondido que se trata de unas estrategias inaceptables, y ha dicho expresamente que no solamente están ocurriendo en el este, en la frontera este de la Unión, a mi modo de ver, una clarísima alusión a lo que nos ha pasado en España con el caso de Ceuta. Y yo creo que es importante esa reafirmación de que las fronteras europeas no se pueden tomar como rehenes de las estrategias de desestabilización de ningún gobierno en el sur, en el norte o en el este de la Unión Europea. Sí, muy brevemente, porque nosotros desde Renew en la réplica sí que le hemos recordado a la presidenta que se tenía que poner en marcha el mecanismo de defensa del Estado de Derecho de la Unión Europea, que nosotros pedimos que condicione la recepción de fondos precisamente en Hungría y en Polonia, ¿no? Porque no es de recibo pues que se estén pidiendo zonas libres de LGTBI en Polonia, el cierre de los medios de comunicación en Hungría, y en la réplica del Partido Liberal precisamente se hizo referencia a esto, ¿no? Que ponga ya en marcha este mecanismo y que se corten los fondos con estos países que no defienden el Estado de Derecho. Bueno, podríamos estar hablando mucho más rato sobre todos los puntos a los que se ha referido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su segundo debate sobre el Estado de la Unión, por cierto, el más normal, porque el anterior fue en tiempo de pandemia y parece que las cosas eran mucho más distintas, como todos sabemos. Pero bueno, no tenemos tiempo para más. Agradecemos a Javier Zarzalejo, eurodiputado del PP, que haya estado con nosotros. Ustedes. Susana Solís, de Ciudadanos, y Javier Moreno, del PSOE. Encantado. Gracias. Y aquí estamos. Y seguimos. Muchas gracias a los tres. Gracias.